5 personas descendieron al fondo del Océano Atlántico con un solo objetivo: ver con sus propios ojos los restos del Titanic. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese viaje se convertiría en una de las tragedias más inquietantes del siglo XXI. Una historia de ambición, advertencias ignoradas y silencio absoluto bajo miles de metros de agua. El 18 de junio de 2023, el mundo despertó con una noticia confusa. Un pequeño submarino turístico llamado Titan había desaparecido durante una inmersión hacia los restos del Titanic. En su interior viajaban 5 personas. No había señal, no había comunicación, solo una pregunta que comenzó a recorrer el planeta: ¿qué ocurrió realmente en el fondo del mar? Para entender esta historia, primero debemos hablar del Titanic. A casi 4.000 metros de profundidad, en una oscuridad total y con una presión capaz de aplastar acero, descansan los restos del barco más famoso del mundo. Desde que fue encontrado en 1985, visitar el Titanic se convirtió en un sueño reservado para científicos y para millonarios dispuestos a pagar enormes sumas de dinero. Una de las empresas que ofrecía esa experiencia era OceanGate Expeditions, fundada por Stockton Rush, un empresario estadounidense apasionado por la exploración submarina. Rush no se veía a sí mismo como un simple empresario, sino como un visionario. Creía que la exploración del océano debía ser más accesible, más comercial y menos limitada por las normas tradicionales de la ingeniería naval. El vehículo que hizo posible ese sueño fue el Titan, un sumergible de aproximadamente 6,5 metros de largo, diseñado para transportar a 5 personas al fondo del océano. A diferencia de otros submarinos certificados, el Titan tenía un diseño poco convencional. Su casco estaba hecho de fibra de carbono combinada con titanio, un material ligero pero controvertido para soportar presiones extremas. Dentro del Titan no había lujos, no existían asientos reales, solo un pequeño espacio donde los pasajeros se sentaban en el suelo. La iluminación era mínima. No había ventanas, salvo una pequeña mirilla frontal. El control del submarino se realizaba con un mando de videojuegos modificado, algo que muchos expertos consideraron alarmante desde el inicio. Stockton Rush defendía su diseño con firmeza. Aseguraba que la innovación siempre incomodaba a los conservadores. Decía que las regulaciones frenaban el progreso y que su tecnología era segura. Sin embargo, varias voces dentro de la industria advirtieron que el Titan no había pasado por los procesos de certificación tradicionales. Algunos ingenieros incluso se negaron a trabajar en el proyecto, alertando sobre posibles fallas estructurales. Esas advertencias no detuvieron las expediciones. El viaje costaba alrededor de $250,000 por persona. No solo se vendía como un paseo turístico, sino como una misión. Los pasajeros eran llamados especialistas de misión,
para hacerlos sentir parte de algo histórico. El 18 de junio, el Titan inició su inmersión desde el barco Polar Prince en medio del Atlántico Norte. A bordo iban 5 personas: Stockton Rush, el fundador de OceanGate; Hamish Harding, un multimillonario y explorador británico; Paul Henry Nargiolet, un reconocido experto en el Titanic que había visitado el sitio más de 30 veces; Shahzada Dawood, un empresario pakistaní, y su hijo Sulman, de solo 19 años. La inmersión comenzó con normalidad. El submarino descendía lentamente hacia el fondo, perdiendo contacto visual con la superficie, mientras la presión aumentaba de forma brutal. A los pocos minutos, el Titan dejó de comunicarse con el barco, algo que según OceanGate no era completamente inusual. En misiones anteriores, la comunicación se había perdido y luego recuperado. Pero esta vez fue diferente. Pasaron los minutos y luego las horas. El Titan no respondió. El mundo empezó a enterarse de la desaparición y con ello comenzó una carrera desesperada contra el tiempo. Se estimaba que el submarino tenía oxígeno para unas 96 horas, 4 días para encontrarlo o aceptar lo impensable. Equipos de rescate de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países se unieron en una de las operaciones de búsqueda más complejas jamás realizadas. Aviones, barcos, drones submarinos y robots de aguas profundas peinaron el océano en busca de cualquier señal. Cada hora que pasaba aumentaba la angustia. En redes sociales, expertos discutían posibles escenarios. Algunos pensaban que el Titan podría estar atrapado en los restos del Titanic. Otros creían que había perdido energía y se encontraba en el fondo, intacto, esperando rescate. También existía la posibilidad más temida: una implosión. La implosión es un fenómeno brutal. A grandes profundidades, la presión es tan intensa que si el casco falla, aunque sea mínimamente, el submarino colapsa en una fracción de segundo. No hay tiempo para reaccionar, no hay dolor, solo un instante, y todo termina. Mientras tanto, surgieron datos preocupantes. Antiguos empleados de OceanGate declararon que el Titan había presentado problemas en inmersiones previas. Se habló de ruidos extraños, de sensores que detectaban crujidos en el casco, de pruebas incompletas. Todo aquello que antes eran advertencias ignoradas, ahora se convertían en piezas de un rompecabezas aterrador. A los pocos días, un sonar detectó sonidos bajo el agua, golpes rítmicos. Muchos creyeron que eran señales de los tripulantes intentando ser encontrados. La esperanza regresó por un momento. El mundo contuvo la respiración, pero la realidad era otra. El 22 de junio, un robot submarino encontró restos cerca del Titanic, fragmentos del Titan, el cono de la cola, partes del casco. La confirmación fue devastadora. El submarino había implosionado. Los 5 ocupantes murieron instantáneamente. No hubo rescate, no hubo últimas palabras, no hubo despedidas.
Las investigaciones posteriores revelaron que la implosión probablemente ocurrió poco después de perder contacto con la superficie, es decir, mientras el mundo esperaba durante días, la tragedia ya había sucedido. La noticia sacudió al planeta. Muchos se preguntaron cómo algo así pudo ocurrir en pleno siglo XXI. Otros cuestionaron la ética de vender turismo extremo en entornos tan peligrosos. También se abrió un debate profundo sobre los límites entre innovación y negligencia. El caso del Titan se convirtió en un símbolo de advertencia, una lección dolorosa sobre lo que ocurre cuando se ignoran las normas de seguridad, cuando la ambición va más rápido que la responsabilidad y cuando se confía demasiado en la tecnología sin escuchar a la experiencia. Pero más allá de la polémica, esta historia es también humana. 5 personas con sueños distintos descendieron juntas al abismo, un padre y un hijo, un explorador apasionado, un empresario visionario, un experto que había dedicado su vida al Titanic, todos unidos por un mismo destino. El océano no perdona errores, no negocia, no distingue entre ricos o pobres. A miles de metros de profundidad, la naturaleza impone sus reglas con una fuerza absoluta. Hoy, el Titan descansa fragmentado cerca del Titanic, como un eco moderno de una tragedia antigua. 2 historias separadas por más de un siglo, unidas por el mar, por la ambición humana y por la eterna búsqueda de ir más allá. Esta tragedia nos recuerda algo fundamental: no todo lo que puede hacerse debe hacerse. El progreso sin prudencia puede convertirse en desastre, y a veces el silencio del océano habla más fuerte que cualquier advertencia. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Mi nombre es Alejandro Manuel y esto fue Ales Historias en sí. Este relato te hizo reflexionar. No olvides suscribirte y acompañarnos en la próxima historia.